Buenos días, mi nombre es Luis Alberto Camacho, código 1095-805-977. Estaré dando una pequeña explicación de la fase 4 en el curso de Cultura Política. Existen varias preguntas donde aparece por qué considero que la temática escogida es la pertinente. El sector social escogido ha sido el del sindicato de trabajadores. Lo considero pertinente porque desde su principio, desde su creación como tal, ha sido la voz de los trabajadores quienes se han sentido oprimidos por parte del Estado y por parte de las empresas, por parte del gremio empresarial como tal. Ahora, ¿cómo relaciono este tema con la participación política y democrática en Colombia? Partiendo desde el punto de que estamos en un país democrático, donde la voz de la persona debe ser escuchada, la voz del ciudadano, por ende, como nuestro rol de trabajadores también debe ser escuchada. Lo que pasa es que en Colombia el gremio empresarial está cobijado por el gobierno, el cual a la hora de la verdad no establece ningún tipo de presión con respecto a los beneficios que deben recibir los trabajadores. Y por ende vemos noticias como las que estamos viendo hoy en día, paros nacionales, protestas y ese tipo de cosas, porque el sector obrero reclama sus derechos o reclama sus beneficios también que deben recibir. El periodo de tiempo que delimité para el estudio de, este, de este tema lo comprendo entre 1919 y 1920, porque para ese entonces ya se habían presentado varias huelgas como tal, ¿sí? Pero eran huelgas desorganizadas, porque simplemente era gente que salía a la calle a tirar piedra, a revoltarse, entonces los tenían más catalogados como vándalos que como un paro organizado. Entonces me tomé en la tarea de hacer una investigación sobre qué sector fue el primero en organizar un paro real, un paro organizado, un paro donde se metiera su voz, donde aplicaran normativas de inclusión como tal de todos sus trabajadores. Y me encontré con el paro que hubo en Bello, Antioquia, el de la textilera, el cual curiosamente fue organizado por mujeres, liderado por una mujer llamada Betsabe. Eso ocurrió entre los años 1019 y 1920. ¿Por qué seleccioné este espacio geográfico? Pues como tal el espacio geográfico se da en base a la investigación que hago con respecto a encontrar un paro organizado. Entonces, partiendo de ese punto, me encuentro con lo que pasó en Bello, Antioquia, ¿sí? Entonces, una cosa conllevó a la otra. Ahora, ¿cuál es el contexto histórico en el que se desencadena la temática del sector social escogido? Ya habían venido varias huelgas, ¿sí? Estaba la de los mineros de Segovia, la ferroviario de Magdalena, los sastres y zapateros de Antioquia, y ya había pasado incluso lo de la zona bananera. Pero hasta el momento no se había presentado este tipo de paro de parar una planta como tal, una planta de trabajo o una fábrica completa. Recordemos que la parte textil en Antioquia para eso entonces venía gente del patriarcado con culturas europeas, donde prácticamente a los empleados los trataban como esclavos, ¿sí? Contrataban mujeres y niños porque su mano de obra era mucho más barata que la de los hombres. El salario de una mujer muchas veces no llegaba ni al 50% de lo que ganaba un hombre en ese entonces, ¿sí? Porque se presumía que las mujeres debían estar en la casa y no en la calle, trabajando ni nada por el estilo. La población que se vio afectada, primeramente, fue la de Bello, Antioquia, ¿sí? Ahora, ¿qué hechos históricos influyeron en el contexto que desarrolló el movimiento del sector social documentado? Aunque ya estábamos en los años 1900, 1919, 1915, 1920, aún se vivía un tipo de esclavitud,
aquí en Colombia. Digamos que se vivía y que todavía y que ya no se vive. Sin embargo, todavía hay patriarcados existentes en muchos sectores colombianos, sectores obreros. Ahora, el contexto actual de la temática. Las mujeres de ese entonces estaban demasiado oprimidas. Trabajaban largas horas. El pago para ellas era muy bajo. Las condiciones eran precarias. Eso las llevó a tomar la iniciativa de parar la planta textilera. ¿Cuál es la relación de la temática investigada con el concepto de cultura política? La relación se encuentra en el momento en que se toma la decisión de pelear por unos derechos o establecer para ese entonces unos derechos que todavía no estaban constituidos. Y gracias a esa postura que tuvieron esas mujeres es que hoy en día gozamos de muchos beneficios, ¿sí? Como las horas extras, lo que es un pago de cesantía, lo que es un pago de pensión, lo que es la seguridad social. Debido a todas esas manifestaciones que se han presentado a través del sector sindical, es que gozamos de muchos beneficios. Y hoy por hoy todavía se siguen luchando por ampliar esos beneficios o aumentar su índice económico. Ahora, ¿cómo el sector social seleccionado aporta a la construcción de la democracia? Basta con ver el noticiero. Ahorita está sentada la mesa de negociación con respecto al salario mínimo. El sector obrero, el sector sindical, quiere basar el mínimo en 1.000.000 de pesos, incluyendo ahí el auxilio de transportes. Y el sector empresarial lo quiere basar en 960.000 pesos. La diferencia son 30.000 pesos, 33.000 pesos más o menos, va haciendo la diferencia. ¿Qué pasa? Ahí es donde está la democracia. El gobierno se tiene que sentar con ambas partes y debe llegar a definir cuál será el valor que va a regir el salario mínimo el próximo año. Entonces, el sindicato sí ayuda a la democracia, porque le ayuda a ver al gobierno qué necesidades tienen los trabajadores aquí en Colombia. Muchas gracias, esa es mi explicación.